Vamos a ver ahora la escala de decibelios que se representa por dB. La escala de decibelios es una escala de comparación, o sea, usualmente se usa para medir el nivel de dos valores, por ejemplo, voltaje, corriente, potencia, intensidad de sonido, cualquier cosa. Pero realmente lo que mide es el valor de una cantidad en dos puntos diferentes. Por ejemplo, si yo tengo un amplificador y digo que es un amplificador de potencia, digamos, y digo que ese amplificador de potencia es de 20 decibelios, entonces lo que estoy diciendo ahí es que la señal en la salida tiene 20 decibelios más que la señal en la entrada. Ahora, cuando yo digo que es 20 decibelios más que la entrada, realmente cuántas veces amplifica la señal, o sea, qué significa ese aumento de 20 decibelios. Entonces eso es un poco lo que vamos a estudiar ahorita, ¿verdad? O sea, cuánto representa determinada cantidad de decibelios. Los decibelios se definen, ¿verdad?, como 10 logaritmo de I entre I sub 0. Es decir, en este caso yo estoy comparando dos valores, el valor I y el valor I sub 0, donde I podría representar la intensidad, pero en realidad puedo usar cualquier cosa, puede ser B entre B sub 0, P entre P sub 0, cualquier valor se puede usar ahí. Usualmente el I sub 0 es el nivel de referencia, es decir, el nivel que se usa como comparación, y normalmente I siempre es mayor que I sub 0, es decir, la referencia siempre es el valor menor, pero puede ser al revés. O sea, cuando se usa así es cuando hay ganancias, es decir, cuando yo tengo un dispositivo que aumenta el valor de la entrada, como el caso de un amplificador, digamos. Entonces, en el caso de un amplificador, el I va a ser mayor que I sub 0, es decir, la potencia de la señal en la salida va a ser mayor que la potencia de la señal en la entrada. Pero cuando hay pérdidas, entonces es al revés. Entonces en este caso usualmente va a ser I sub 0 sobre I. En el caso de una línea de transmisión, que es el contexto en el cual nosotros vamos a usar los decibelios, entonces va a ser al revés, porque en una línea de transmisión usualmente lo que tenemos es pérdidas, ¿verdad? O sea, la potencia, el voltaje y la corriente a lo largo de la línea de transmisión van decreciendo. Entonces coloquemos un ejemplo. Ejemplo 1. Supongamos que I es igual a I sub 0. En este caso, la señal en la salida es igual al valor de la señal en la entrada. Entonces, si aplicamos la definición para calcular el valor de los decibelios, entonces tendríamos que I pues va a ser igual a I sub 0. Entonces me queda el 10 por el logaritmo de I sub 0 sobre I sub 0. I sub 0 sobre I sub 0 es 1. Y el logaritmo de 1 es 0, ¿verdad? Entonces me da 0 decibelios. Entonces en este caso, si la señal en la salida tiene el mismo valor que en la entrada, no hay ningún aumento y por tanto tengo 0 decibelios, ¿verdad? Y eso es lo lógico, eso es lo que esperaría. Pongamos otro ejemplo. Supongamos ahora que la señal en la salida de un dispositivo es 100 veces el valor en la entrada. En este caso, I es igual a 100 I sub 0. Entonces, ¿cuántos decibelios representa eso? Bueno, aplicando la definición, entonces sería el logaritmo de 100 I sub 0 sobre I sub 0. Entonces el I sub 0 se cancela, me queda el logaritmo de 100, logaritmo en base a 10, de 100 que es igual a 2, y 2 por 10 es 20, entonces esto es 20 decibelios. O sea que el ejemplo que ponemos anteriormente, si yo tengo un amplificador de 20 decibelios,
Eso significa que la señal en la salida es 100 veces el valor de la señal en la entrada. Es decir, si fuera potencia y yo alimento ese amplificador con 1 watt en la entrada, entonces en la salida voy a tener 100 watts, ¿verdad? Eso es, o sea, lo amplifica 100 veces. ¿Qué pasa si ahora es 100.000 veces mayor? O sea, en este caso I es igual a 100.000 veces I sub 0. Bueno, entonces aplicando lo mismo, eso lo sustituyo acá. El I sub 0 se cancela, me queda el logaritmo de 100.000. Logaritmo de 100.000 es 5. 5 por 10 es 50, entonces eso implica 50 decibelios. Entonces ven ustedes que los decibelios proporcionan, digamos, una forma fácil e intuitiva de saber cuánto es el aumento o la disminución de una señal, ya sea una señal de voltaje, de corriente, de potencia, porque básicamente al hacerlo de manera inversa, es decir, por ejemplo, ¿cuánto representan 30 decibelios, digamos? Bueno, entonces 30 decibelios, entonces yo lo divido entre 10 y eso me da 3. Y el antilogaritmo de 3 es 1000. Y entonces yo sé que 30 decibelios representan 1000 veces, ¿verdad? O sea, si es 30 decibelios positivos, significa que la señal aumenta 1000 veces. Si es 30 decibelios negativos, significa que la señal disminuye 1000 veces. Así que por eso son muy usados los decibelios, porque son una forma como intuitiva y rápida, y sobre todo porque reduce escala, ¿verdad? O sea, cuando yo tengo escalas que son muy grandes y muy complicadas, utilizando decibelios se puede simplificar, como el siguiente ejemplo. Digamos, la señal mínima de audición para el ser humano, es decir, la señal mínima que el oído humano promedio puede escuchar, tiene una intensidad de 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Y la máxima, es decir, la máxima sin causar daño al oído, es de 1 watt sobre metro cuadrado. Entonces, es una escala de valores incómoda para trabajar. Pues son valores muy bajos. Vamos de 10 a la menos 12 a 1 watt. Si esta escala la trabajamos en decibelios, y de hecho eso se trabaja en decibelios por esta razón, esto se simplifica. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia en decibelios entre el nivel máximo y el nivel mínimo? Bueno, entonces en este caso el nivel mínimo usualmente se toma como referencia, o sea, sería 10 a la menos 12, y el nivel máximo sería este que tenemos acá, que es 1. Entonces el logaritmo de 1 entre 10 a la 12 sería 1 entre 10 a la menos 12 sería igual que el logaritmo de 10 a la 12, que es 12, multiplicado por 10 es 120, o sea que es 120 decibelios. Así que cuando se trabaja con señales auditivas, usualmente se supone que el I sub 0 es 10 a la menos 12. Las unidades de esto es watts sobre metro cuadrado. Y entonces, tomando esa referencia, el nivel sonoro máximo que el oído puede escuchar sin sufrir daño es de 120 decibelios. Y de ahí, por supuesto, tenemos ahí, ¿cómo se llama? Toda la escala intermedia, es decir, 30 decibelios corresponde por ejemplo, a una conversación normal, 50 decibelios, etcétera. O sea, ya hay escalas, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, la ley de convivencia ciudadana que tenemos en Honduras prohíbe en los vecindarios producir un ruido que esté arriba de cierto nivel en decibelios, que no me acuerdo cuál es. Pero, o sea, que si usted hace una reunión en su casa y pone parlantes, entonces según la ley
que tenemos, entonces el volumen de los parlantes no puede ser mayor al que produzca cierto nivel de sonido, y eso en la ley está especificado en decibelios, ¿verdad? Así que eso se usa en mucho, y en el caso nuestro de las líneas de transmisión lo vamos a utilizar también para medir la pérdida en decibelios. Entonces, sobre todo lo vamos a usar para la potencia, porque usualmente cuando hay reflexión, a mí no me interesa tanto, digamos, cuál es la magnitud del voltaje reflejado, sino cuál es la potencia reflejada. O sea, me interesa medir sobre todo la potencia, porque es lo que tiene un equivalente en energía, que es la, como dicen, lo que la línea transmite. Una línea transmite energía, pero ahí potencia es energía por unidad de tiempo. Entonces, esto ya lo habíamos hecho en matemática en el video anterior. Decíamos que la ecuación de voltaje para una línea con pérdidas tiene esa forma, la ecuación de corriente tiene esa forma. La potencia es la multiplicación del voltaje con la corriente, y el valor promedio de una función se calcula como 1 sobre el periodo, la integral de 0 a t, f de t d dt. Y en este caso nuestra función va a ser la potencia. O sea que para calcular el valor promedio vamos a hacer esa integral. Verá que esa integral fue la que hicimos en matemática en el video de la clase anterior, y obtuvimos este resultado de acá. Verá que era un medio de i sub 0 b sub 0 e a la menos 2 alfa z por el coseno de teta, donde el teta, ¿verdad?, tal como estaba en la ecuación anterior, representa la constante de fase, o el desfase más bien, entre la señal de voltaje y la señal de corriente. Y entonces, tomando ese valor como punto de partida, y vamos a colocar nuestro nivel de referencia en el punto z igual 0. Recordemos que en una línea de transmisión ese punto representa el punto donde está la carga en la línea de transmisión, ¿verdad? O sea que yo tengo acá una carga usualmente, ¿verdad? Y ese punto es el punto z igual a 0, o sea, el punto donde está la carga, y eso es lo que va a ser nuestro nivel de referencia. Y eso va a ser sobre todo cuando midamos la potencia reflejada, ¿verdad? Cuando veamos la potencia que se refleja, porque la potencia se refleja de la carga hacia atrás. Pero en algunas circunstancias, cuando yo tenga, por ejemplo, una fuente acá conectada a una línea de transmisión, entonces, por ejemplo, yo le puedo decir que la potencia en la entrada es de 100 watts, y le puedo pedir la caída de potencia a una distancia z que le puedo dar ahí. Entonces, ¿cuánto vale la caída de potencia en decibelios? Entonces, en ese caso, la referencia, mi z igual 0 va a ser acá, el inicio de la línea. Pero así que dependiendo de la circunstancia, ese valor de z igual 0, pues puede ser el final de la línea o el inicio de la línea. Pero en todo caso, si z es igual a 0, cuando yo evalúo eso acá en la exponencial, entonces la exponencial se hace 1, porque me queda e a la 0, y evaluado en 0 me queda entonces ese valor que está acá. Ese es el valor de la potencia en z igual 0, que va a ser mi nivel de referencia. Y eso significa que para cualquier otro valor, para lo que tengo acá es esto, ese valor de ahí, ¿verdad?, y ese valor es P sub 0. Entonces, para cualquier otro valor, la potencia va a ser
P sub 0 por E a la menos 2 alfa Z. O sea, se puede expresar de esa manera, entendiendo que P sub 0 es la potencia evaluado en Z igual 0, que es esa que tenemos aquí, ¿verdad? Y entonces, si ahora yo calculo cuáles son la pérdida de potencia en decibelios, y como es pérdida, entonces la referencia la coloco en la parte superior, en este caso, ¿verdad? Porque es pérdida. Entonces sería 10 logaritmo de P sub 0 entre P sub Z, donde P sub 0 es esto y P sub Z es esto, ¿verdad? Entonces me quedaría esto que tengo acá. Ahí el P sub 0 se cancela y la exponencial pasa al numerador con signo positivo. Y entonces me quedaría 10 por el logaritmo de E a la 2 alfa Z. Y ustedes saben que una propiedad del logaritmo es que el exponente este exponente lo puedo bajar acá y pasar multiplicando, ¿verdad? Entonces me quedaría 20 alfa Z por el logaritmo en base 10 del número E. Y haciendo ese cálculo, eso me da 8.69 alfa Z. Así que entonces yo puedo decir que para una onda senoidal en una línea de transmisión, las pérdidas de potencia en decibelios se pueden calcular directamente con esa ecuación. 8.69 alfa por Z, para donde alfa es una constante, la constante de atenuación, y Z es el punto de la línea en la cual estoy calculando las pérdidas. Muy bien.